En el día de hoy estamos dando continuación a la serie Espíritu Santo y hoy quisimos entrar en la temática de la resurrección por el poder del Espíritu Santo. Y sentimos la necesidad de hacerlo, hermano, porque nuestra sociedad y en las noticias, cada vez que usted prende las noticias, usted ve, abre el periódico, se mete a las redes sociales, usted lo que constantemente está siendo bombardeado por el tema de la muerte. Yo quiero que usted sepa que hay muchos cristianos que viven deprimidos en sus vidas porque tienen una lucha con este tema de la muerte. Yo quiero que usted sepa que hay muchos cristianos que no se quieren morir. Hay cristianos que le tienen miedo a la muerte. Entonces yo, no es que me quiero morir hoy ni mañana, pero entendí que había que abordar el tema de la vida y la resurrección en Cristo. Porque la iglesia tiene que mirar el tema de la muerte desde otro punto de vista. Y como la serie Espíritu Santo me da permiso para hacerlo, quise traer un poco de información. ¿Cómo es posible la resurrección de los muertos? ¿Cómo fue posible que Cristo resucitara al tercer día? El apóstol San Pablo en el libro de los Romanos nos da la respuesta. Mire lo que dice el apóstol. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mire lo que dice el verso 11. Y si el espíritu, hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, ¿en cuántos de ustedes mora el espíritu de aquel que levantó a Cristo? Pues miren lo que dice aquí. El que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, esto quiere decir que Cristo se levantó de la muerte por el poder de la resurrección, por el Espíritu Santo del Padre. El que levantó de los muertos a Cristo fue el Espíritu Santo. Pablo dice que el mismo Espíritu, ese mismo Espíritu que operó en la tumba y que al tercer día levantó a Cristo, dice que nos resucitará, nos dará vida a nosotros también. Y fíjate lo que dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Esto es una palabra que también muchos predicadores la utilizan para hablar de sanidad divina, declarando que el Espíritu Santo vivifica tu cuerpo. Pero realmente aquí el tema, el contexto de este verso es la resurrección, no es la sanidad divina. Quiere decir que el apóstol está diciendo que el que resucitó de los muertos a Cristo, un día este cuerpo mortal lo va a resucitar. Amén. Aleluya. Así que cuando alguien te pregunte ¿cómo es posible la resurrección? La respuesta es a través del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué fue necesaria la derrota de la muerte en la cruz? No de la muerte de Cristo. A través de la muerte de Cristo hubo una derrota para la muerte. Yo tengo que explicar varias cosas aquí para que usted vaya entendiendo este tema.
Número uno, somos seres tripartitas. No es que somos de 3 partidos políticos. No es que somos del burro y del elefante. No, a lo que se refiere es que el ser humano es un ser compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Y para que usted pueda entender este tema de la resurrección, del poder de la resurrección en Cristo, yo le tengo que explicar, tengo que hablarle del ser humano. Primeramente, la palabra de Dios trata al hombre como un ser tripartito de 3 partes. Podríamos decir que el hombre es espíritu, escúcheme, el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Lo repito, el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Pero hay muchos seres humanos y muchos cristianos que piensan que ellos son cuerpo y por eso no se quieren morir. El ser humano es espíritu. La parte más importante del ser humano es su espíritu. Por eso es mencionado en Tesalonicenses. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, primero menciona el espíritu, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Para cuándo? Hermano, no puede haber resurrección de los muertos si tu ser no es guardado irreprensible. El hombre no puede hacer una clara diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Al hombre se le hace difícil eso. Tú te pones a pensar como ser humano, ¿cómo yo puedo separar una cosa de la otra? Pero mire lo que dice la Biblia en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir ¿qué? El alma, y penetra al espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense que el escritor de Hebreos dice que la palabra penetra hasta partir el alma y penetra hasta el espíritu. Ve que hace una separación. Para poder penetrar tiene que traspasar el cuerpo, que es la carne, que es el estuche. Nosotros le untamos cremita al cuerpo, le ponemos ropita a cara, la del osito. ¿Cómo que se llama la del osito? ¿Ah? Toast. Hermano, y a la final y a la postre no adornamos al espíritu. Y a lo más que usted y yo tenemos que adornar es a ese ser interno. Porque el ser externo es una materia que tiene que esperar redención. Vive Jesús. Cuando Dios creó al hombre, le dio una libertad total. Escuche esto. Escuche esto. Cuando usted fue creado originalmente, cuando Adán y Eva fueron creados originalmente, ellos tenían una libertad total. El hombre que Dios creó no era una máquina dirigida por Dios. Tenían su libertad total, ellos podían elegir. Escúcheme lo que le voy a decir, ni el diablo puede hacer nada a través de nosotros, ni Dios lo tampoco, si nosotros no lo permitimos. Dios no llevará nada a cabo en nosotros sin nuestra colaboración activa.
Ahora escuche esto, para que pueda entender esto de la resurrección en Cristo. En el principio el espíritu del hombre era la parte más dominante del hombre. Escuche esto. Era la parte dominante del ser del hombre, el espíritu. El alma y el cuerpo le estaban sujetos. El espíritu de Adán era la parte dominante de la vida. Así Dios lo creó en el principio. El gobierno y el señorío que ejercía Adán sobre la tierra lo ejercía por medio de su espíritu. Gloria a Dios. El alma y el cuerpo de Adán eran canales que el espíritu usaba para llevar a cabo la voluntad de Dios. Escúchelo. El alma y el cuerpo de Adán eran el canal para que Dios hiciera su voluntad. Y el espíritu era el que comandaba. No era el alma, ni era la carne, era el espíritu del hombre. Dios creó al hombre a su imagen. Esto quiere decir que tanto solo al ver al hombre, cuando usted mira al hombre, usted tiene que identificar a Dios en el hombre, porque somos su imagen. Jesús vino al rescate. Escúcheme bien. Jesús vino al rescate de lo que se había perdido como efecto de la caída del hombre. Y en su obra y en su persona, el hombre refleja la identidad y los atributos degenerados por Adán. O sea, Cristo tuvo que venir a rescatar lo que el viejo Adán, lo que el primer Adán echó por la borda. Cuando el hombre pecó, el alma tomó el control. Por eso es que el apóstol dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando entró el pecado, el espíritu perdió el comando en la vida del hombre. El alma entonces se confabula con la carne. Por eso es que ahora los seres humanos necesitamos recibir a Cristo para que entonces volvamos al plan original, que es que vuelva el espíritu a ser el que mande en tu ser, y el alma se sujete y la carne se sujete a la voluntad del espíritu. Mira lo que dice el verso que leímos al principio. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ves? Si tú dices que Cristo está en ti, ya tu cuerpo está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Mira lo que dice: el espíritu vive. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Cristo entra, ese espíritu que estaba ahí doblegado por el alma vuelve a resucitar, vuelve a la vida, vuelve a tomar el control del ser. Y todo vuestro ser, tu espíritu comandando tu alma y tu cuerpo en el orden espiritual establecido por Dios, comienzan a vivir en voluntad de Dios. Pero cuando usted no permite que eso ocurra, ¿quién es quien comanda? Cayetano, como que hay una convención allá en el pasillo, ayúdame con eso. Bien, mira mi amado, la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva.
El que no recibe a Cristo vive sin esperanza. Por eso es que yo no entiendo cómo hay gente que son hijos de Dios y sienten y viven como sin esperanza. ¿Pero por qué? Mira lo que dice Pedro. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ven? Hemos sido revividos. Estamos en una esperanza viva. Y dice, mira lo que dice: para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. ¿Ven? Es una esperanza que está viva. ¿Y qué fue lo que le puso el sello de garantía? Que Cristo resucitó. El efecto de la resurrección. La resurrección fue necesaria para que se completara nuestra redención, hermano. Jesucristo con su muerte nos liberó del pecado, pero con su resurrección nos devolvió los bienes que habíamos perdido por el pecado. Es decir, nos abrió la puerta a la vida eterna que el hombre perdió en el huerto. Santo. La resurrección nos devolvió la vida eterna. Nosotros creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor. La aparición de Jesús muestra una nueva manera de presencia. Al mostrarse a sus discípulos, nos enseña no solo que Él puede entrar y traspasar las puertas. ¿Se acuerdan de esa escena bíblica? Cuando Cristo entró donde estaban sentados los discípulos después de resucitar y traspasó la puerta. Usted a lo mejor lee eso y dice: oye, eso está chévere, ¿verdad? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que Cristo está siempre presente y cerca, aunque usted no lo vea. Él está a su lado, aunque usted no lo vea, por su Espíritu. Ese Espíritu está aquí, mora con usted, y está con usted en su cuarto, y está con usted en el trabajo, y cuando está en el hospital, y cuando está enfermo, y cuando está quebrantado, cuando este cuerpo lleno de debilidades, desgastado por enfermedades a veces, nos duele. Él está ahí. ¿Sabe por qué? Porque el que está dentro de ti, tu espíritu no está enfermo. Tu espíritu está vivo porque Él lo vivificó. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora vamos a entrar en un capítulo que la gente conoce mucho. Primera de Corintios 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Miren lo que dice: y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último me apareció a mí. Esto es Pablo hablando, después de resucitar. Porque si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo decir, como algunos dicen, que no hay resurrección de los muertos?
Porque si Cristo no ha resucitado de los muertos, entonces estamos en nuestros pecados. Dice Pablo, verso 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahora, dice, pero cada uno en su debido orden, verso 23. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Escuche esto. El primero Cristo resucitó de los muertos. Dice, y luego nosotros, ¿cuándo? En su venida. ¿Qué tenemos que aguardar? Que llegue el momento en que esos cielos se abran y se cumpla su promesa. Voy a preparar lugar para vosotros. Mientras tanto, estamos en un cuerpo sujeto a pasiones. Y lloramos. Y nos lamentamos por las pérdidas y las separaciones de seres amados. Pero si esos seres murieron con la esperanza de la resurrección, sabemos que un día resucitarán, porque Cristo fue la primicia de los que durmieron. Pero dirá alguno, verso 35, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El apóstol contesta todas esas preguntas. Y el apóstol dice en el verso 48, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, estamos en un cuerpo sujeto a pasiones porque la traímos de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Escuchó lo que yo acabo de leer? Que la carne y la sangre, como usted la quiere, la tiene, la pinta, la adorna, la perfuma, se saca fotos, se saca 1 millón de fotos en Facebook y las pone. Esa carne no va a heredar el reino de Dios. Para que usted pueda heredar el reino de Dios, esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Algunos tendrán que morir. Y otros que estén vivos físicamente serán transformados, porque en este estuche al cielo no entra. Este cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción. Ahora, Cristo es las primicias de los que resucitaron. ¿Qué quiere decir eso? Número 1, los primeros frutos que maduraban en la cosecha anunciaban la inminente siega de la cosecha. De acuerdo con Levítico 23, verso 4 al 14, los primeros frutos de la Pascua se usaban para consagrar la próxima cosecha. ¿Sabe usted que Cristo murió en la Pascua, verdad? Jesús murió en la Pascua y su resurrección es la promesa de nuestra resurrección. Por eso Él es primicia. Él está consagrando los próximos frutos que van a resucitar. Somos nosotros. Gracias, Señor. Hermano, el poder de la resurrección de los muertos forma parte de la esperanza bienaventurada. Verso 48 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales, y tal el celestial, también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la del celestial. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Ha escuchado ese verso, verdad? Y aún está con dolores de parto ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Ya nuestro espíritu ha sido vivificado a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ahora falta la redención de la carne, del cuerpo. Un cuerpo que se supone que usted lo tenga sujeto al Espíritu. Si en la vida suya manda el alma y manda la carne, usted tiene problema. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué te está diciendo el apóstol? Aguarda con paciencia que se acerca la redención de tu cuerpo. Gloria a Dios, amén. Se acerca el momento de que tu cuerpo sea transformado. Verso 50 dice, pero esto digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Verso 51 dice, he aquí os doy un misterio. Escuche esto. No todos durmieron, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue ese día, algunos estarán muertos y otros estarán vivos todavía. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pestañé, a la final trompeta. Porque se tocará la primera trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se viste de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, tu victoria. Verso 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre. Vale, escucha este verso bíblico. A mí este verso, wow, este verso es poderoso. Segunda de Corintios, capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciese, tenemos en Dios una casa no hecha de manos y eterna en los cielos. Escúchame lo que te está diciendo el apóstol. Te lo digo en arroyo de habichuela. El apóstol te está diciendo, sabemos que si nos morimos y los gusanos nos comen, no te asustes porque tu verdadera morada está arriba. Gloria a Dios. Tu verdadera habitación está en los cielos. Esto es un estuche, esto es un medio para que tú camines y comas y estés aquí abajo y respires oxígeno. Qué bello estuche, el mío, ¿verdad? Esa es mi hija. ¿Usted entiende eso? Dice, y sabemos que aunque este nuestro cuerpo se deshaga, tenemos en los cielos un edificio, una casa no hecha de manos y eterna. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
¿Ven? Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Escúcheme, la garantía de tu resurrección es el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren resucitar de los muertos? Asegúrese que en usted more el Espíritu Santo. Ese es el sello de garantía. Así que vivamos confiados siempre. Ese es el consejo del apóstol. Vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, hablando físicamente. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Les quiero contestar con esto una duda de la gente. Hermano, cuando la gente muere, duerme y está dormido y va a ser despertado. Bueno, conforme a esa escritura, usted muere y de estar ausente del Señor pasa a estar presente del Señor. ¿Qué es lo que va a ser despertado? ¿Qué es lo que va a ser levantado? Este cuerpo corruptible. Pero conforme a esta escritura, se la voy a volver a leer. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. ¿Escuchó lo que está diciendo el apóstol? Estés vivo o estés muerto, agrada a Dios. Vive para agradarlo. Amén, gloria a Dios santo Jehová. ¿Qué vamos a hacer? Este cuerpo tiene que ser revestido. El poder de la resurrección es para ti. Quítate de tu mente y de tu corazón el rocheo que puedas tener. Y entiende que una vez tú aceptaste a Cristo, has pasado de muerte a vida. Ya resolviste el problema de la eternidad. Ya tú estás garantizado para vida eterna. Vive en paz, agradándole al Señor siempre. Puestos en pie, amados. Dios les bendiga, amados.